Lo que comenzó como un intento por crear un medicamento, terminó conectando a una de las farmacéuticas más grandes del mundo, con una de las etapas más oscuras de la humanidad. Un científico buscaba una solución, pero lo que descubrió cambiaría la historia. Todo empezó con un experimento que salió mal. Para entender esta historia, tenemos que viajar al siglo XIX, al año 1863, en Alemania. Un empresario llamado Friedrich Bayer funda una pequeña compañía dedicada a fabricar tintes. Lo que nadie imaginaba es que esa empresa se convertiría en uno de los gigantes farmacéuticos más poderosos del planeta. Pero había un problema, uno que ya existía desde antes: la morfina. Por primera vez en la historia, un químico llamado Friedrich Zertuner, ahorita les cuento cómo falleció este científico no solo utilizó el opio, lo descompuso y logró aislar su componente más importante, la morfina. Era potente, quitaba el dolor, pero tenía un problema enorme: era altamente adictiva. Durante el siglo XIX, la morfina se volvió común, especialmente en guerras. Los soldados la usaban para soportar el dolor, pero muchos regresaban dependientes a ella. De hecho, apareció algo conocido como la enfermedad del soldado. Este término surgió después de la Guerra Civil estadounidense. Durante la guerra, los médicos usaban morfina para calmar el dolor, tratar heridas graves, realizar amputaciones sin anestesia. El problema era que la morfina era altamente adictiva. ¿Qué pasó después de la guerra? Miles de soldados regresaron a casa, pero ya no eran los mismos. Dependían de la morfina para sentirse normales. Sufrían ansiedad, dolor y abstinencia. Muchos quedaron atrapados en una adicción de por vida. A esto se le llamó la enfermedad del soldado. Avanzaremos un poco más, hasta llegar al año 1897. En los laboratorios de Bayer, un químico llamado Felix Hoffmann trabajaba en una solución. Su objetivo era claro: crear un sustituto de la morfina, algo igual de efectivo, pero menos adictivo. Lo que hizo fue modificar químicamente la morfina, y el resultado fue la heroína, también conocida como diacetilmorfina. Ese es su nombre científico, pero normalmente la conocemos como la heroína, y ya veremos por qué ese nombre. El nombre de heroína viene del alemán Heroisch, que significa heroico. ¿Pero por qué ese nombre? Porque al probarla, las personas sentían una intensa sensación de bienestar, euforia, alivio total del dolor, confianza y energía. La llamaron heroína porque hacía sentir a las personas como héroes, pero en realidad los estaba destruyendo por dentro. Décadas después, en 1925, varias empresas químicas alemanas, incluyendo Bayer, se unieron para formar Inge Farben, un gigante industrial, uno de los más poderosos del mundo. Pero lo que vino después hizo esta historia aún más oscura. Durante la Segunda Guerra Mundial, Farben se convirtió en pieza clave del régimen de Adolf Hitler. Así es, de los nazis. Producción de químicos industriales y participación en proyectos ligados a campos de concentración. Tras la guerra, en los juicios de Nuremberg, directivos de Farben fueron juzgados. La empresa fue desmantelada y las compañías originales volvieron a existir, entre ellas Bayer. Friedrich, el hombre que convirtió el opio en medicina, terminó atrapado por su propio descubrimiento. La morfina, su creación, no solo calmaba el dolor, también generaba dependencia. Con los años, su salud se quebró. El científico cayó en el mismo vicio que intentó dominar. En 1841, murió en silencio, sin saber que su descubrimiento sería perfeccionado después por Bayer, quienes transformarían esa historia en algo aún más potente: la heroína.
¿Tú qué opinas? ¿Fue un accidente o algo planeado? Si te suscribes y compartes, nos permite seguir haciendo este tipo de videos.